Hola. ¡Ay, Dios! Qué guapo. Está súper guapo. Está súper guapo. Gracias, mi amor. En el último vídeo donde os conté cómo perdí la virginidad, algo que me estuvisteis jodiendo muchísimo para que contase, y bueno, este vídeo también, es que siempre me hacéis contar las cosas más vergonzosas que me pueden haber pasado. Nunca me pedís que os cuente cómo aprobé mi examen de matemáticas. Bueno, en fin, lo prometido es deuda, y como os dije, cuando ese vídeo llegase a cierto número de likes, haría un vídeo más sobre el comentario mejor puntuado en ese vídeo. Y el mejor comentario fue uno que decía: entrevista a Dross y pregúntale cómo perdió él la virginidad. Bueno, ahora mismo Dross está de viaje haciendo unas filmaciones, y aunque estuviera aquí, no estoy del todo seguro de que quisiera contar eso en un vídeo mío. Pero os tengo que decir que estoy preparando un vídeo con él que espero poderos enseñar pronto, y que estoy seguro de que os va a encantar. Así que el siguiente comentario era: queremos la pillada. Atentamente, Pambisito Morbosito. Como todos los pambisitos. Así que ya van las pilladas más impresionantes que he tenido en mi vida relacionadas con el sexo. Y la que os contaré al final del vídeo, bueno, las dos finales que os contaré, si no os quedáis con la boca abierta es porque no tenéis boca. Alucinaréis. Os lo prometo. El parque. Supongo que todos hemos pasado por esa situación en la que tenemos un novio o una novia y no tenemos ningún sitio donde darse esos cariños especiales y que hacen los adultos. Pues supongo que todos al final terminamos recurriendo a los parques porque es el único sitio tranquilo y con bancos donde puedes liarte con alguien. El tema es que las niñas tienen una cosa que se llama vagina y los niños tienen una cosa que se llama pene. Y cuando las niñas se ponen cachondas, pues les salen unos propulsores hidráulicos ahí, pero que no se ven. Y cuando los niños se ponen cachondos, pues desgraciadamente los pantalones empiezan a apretar y la cosa sí que se ve. La cosa se ve. Y eso no hay forma de esconderlo. No hay forma humana de esconder eso. Y claro, queda bastante mal que si es de las primeras veces que quedas con alguien, por besarte un poco, pues ya se te levante todo el obelisco del tótem, se te monte la tienda de campaña y estés ya listo para hacer una barbacoa, ¿eh? El tema es que hay un truco para los chicos que es infalible y es... Ojo, ahora todos, ¿vale? Porque los que sois un poco inexpertos os voy a dar el truco de vuestra vida. Llevarte una chaqueta. Básicamente cuando estás sentado, te la pones encima y cuando vas andando la llevas así y colgando. Y ya está, Es un buen truco, ¿eh? Luego me lo agradecéis en los comentarios. El problema es que había un día que hacía tanto puto calor que llevar una chaqueta era como estúpido. Así que tuve que ir sin chaqueta y después de estar un rato liándonos, pues la tía se levanta de golpe y dice: ¡vámonos! ¿Qué pasa? Que estás muy guapo. Y yo voy y le digo: espera un momento, ven aquí. Y ella: ¡vamos, que me tengo que ir! Y yo dije algo en plan de: espera. Y me puse a fingir un puto bajón de azúcar para que no me hiciera levantar en ese momento. Y cuando pensé que no me había pillado y que había salvado la puñetera situación, cuando me levanto, miro al banco de enfrente y estaba un viejo con el bastón así y mirándome con esta cara. El trastero. Como siempre, en mi línea de no tener un puto sitio donde follar tranquilos, un día estaba en la casa de mi primera novia y nos dijeron que fuéramos a buscar algo al trastero que ya ni me acuerdo de lo que era. Total, que llego yo allí tan feliz, dispuesto a buscar lo que me habían pedido, iba ella y tal cual, cierra la puerta con llave, apaga la luz y me baja los pantalones. Violación. ¡Me siento primera! Y yo en plan: no, para. Quietos. Porque además se suponía que íbamos a volver en nada. Y la tía va y se pone ahí en plan de: welcome to the candy shop. I let you lick my lollipop. Total, que como era obvio y de esperar, en 5 puñeteros minutos llegó su padre. Y encima llegó y lo primero que hizo no fue llamar a la puerta y decir: hola, ¿estáis follando? No. Lo primero que hizo fue abrir la puerta con tal mala leche que cayó pequeños trozos de polvito de yeso del marco de la pared. Se puso a dar golpes y a gritar: ¿qué coño hacéis ahí? ¿Por qué está la puerta cerrada? Además de que su familia era súper religiosa y se pensaban que no nos habíamos dado ni un triste beso y nos estábamos reservando para el matrimonio. Y claro, cuando esto ocurrió y vi la pared caerse a base de polvo, pues fue como: mi querido pene, vuelve a mí. Y nos volvimos a fusionar en un solo ser. Y cuando salimos, el padre se puso a gritar: ¿qué estábamos haciendo ahí? ¿Por qué está la puerta cerrada? Y yo en plan: me quiero puto morir. El coche. Esta vez es probablemente la más angustiosa, horrible y que me han dado más nervios que ver una puta tortura de Saw. Una vez estábamos de noche en el coche con sus padres, con su madre de piloto y su padre de copiloto. Y estábamos en una carretera de noche en la que no había luces y no había otros coches prácticamente. Ella estaba dormida porque tenía sueño encima de mis piernas.
Y de repente va y me baja la bragueta. Y yo como, what the fuck, ¿qué coño haces? Intenté apartarla, pero claro, si forcejeaba con ella mucho o le decía algo, los padres se giraban, pero si no le decía nada, se pondría a... Total, que va la tía y con toda la cara, ¡pum! Y se pone ahí. No he sufrido más en mi vida. Qué situación más puto incómoda. Sus padres ultra religiosos ahí delante y yo forcejeando con ella para que parase. ¿Os imagináis que se llega a girar el padre y ve a su hija comiéndomela? Pues... no, por suerte no pasó. Pero si llega a ocurrir, estoy seguro de que me tira del coche en marcha. Y probablemente después va marcha atrás para pisarme la cabeza. Y no es coña, ¿eh? Estoy seguro de que lo hubiese hecho. El baño. Y claro, como que lo que es espacio, pues no nos sobraba. Un día decidimos que era buena idea hacerlo en el baño para minusválidos. ¡Yeah! Lo cual supongo que hubiese sido una buena idea de no ser porque las señoras de la limpieza tienen una llave para abrirlo por fuera. Y esto no nos lo esperábamos porque pensábamos que sería una persona cualquiera intentando entrar al baño. Y como llevamos un rato sin responder, ¡pum! La señora... abrió, además ya era muy de noche y no había nadie por allí. Y entonces fue como, oh my god, what the fuck, ¿qué está pasando? Y la señora va, abre, y mientras nosotros nos empezamos a poner toda la ropa súper rápido, ella va y dice, anda, la juventud. Y va y suelta, por mí no paréis, ¿eh? Y se pone la tía a limpiar el baño. ¿Qué? Puto trauma, todo. Salimos de ahí, pero corriendo, ¿vale? No corriéndonos. Corriendo. Corrernos fue lo último que íbamos a hacer. Bueno, ya está, el chiste es muy malo. Y en eso se basan hasta ahora todas las pilladas que he tenido en mi vida. O medio pilladas que me han pasado relacionadas con el sexo. ¿Y vosotros? ¿Os han pillado alguna vez? Ponedme vuestras historias en los comentarios para reírme yo también de vosotros, ¿vale? Y no solo vosotros de mí, ¿vale? Que siempre me pedís que haga las cosas más humillantes. Por cierto, tengo la voz así porque estoy súper malo. Y como siempre, cuando este vídeo llegue a 25.000 likes, haré un vídeo sobre el comentario más puntuado de este vídeo. Y sé que sois unos morbositos fanvisitos, así que siempre escogéis las cosas más putamente morbositas de todas. Espero que os hayáis reído mucho con el vídeo y como siempre, hasta mañana. Hola. Me lancé como un león y le agarré para que no se escapase. El puto niño pegó un bote terrible del sillín y dijo, ¿qué haces? ¿Qué haces? Y voy y le grito, ¿te parece muy gracioso lanzar piedras a las casas de la gente? Y se cogió